Romanos capítulo 14, verso 1. Vamos a leer, hermanos, hasta el 12. Romanos capítulo 14, verso 1 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Cuenta de sí. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio, Padre, que tengo de predicar el día de hoy tu palabra a tu iglesia, a tus hijos. Ayúdame, Señor, a ser fiel a la Escritura, apegado a lo que tu Espíritu Santo quiere dar a tus hijos, a cada uno de su corazón el día de hoy. Bendice a mis hermanos que se han dado cita el día de hoy. Es una gran bendición iniciar nuestra semana en tu casa, adorando, escuchando tu palabra, compartiendo nuestra fe con otros hermanos, Señor, y apoyándonos en todos los sentidos como hermanos en Cristo, Padre. Ayúdame a predicar, dame sabiduría, y a mis hermanos dale, Señor, amor por tu palabra para que puedan atesorarla y ser edificados el día de hoy. Te lo ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hermanos, como ya es costumbre, nos toca Romanos, y el día de hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo, el capítulo 14. El tema, hermanos, en el capítulo 14 es la unidad de los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Es un tema bien interesante, quiero que me preste atención los siguientes minutos, porque este tema nos va a dar muchísimo entendimiento sobre cómo nosotros en la congregación tenemos que soportarnos en este sentido de lo que este capítulo divide en dos grupos, y es en cristianos fuertes y cristianos débiles. Ambos grupos son cristianos y ambos grupos son nacidos de Dios, hijos de Dios, pero unos son más fuertes y otros son más débiles. ¿Y en qué consiste esto, hermanos, de que unos son más fuertes y otros son más débiles? La diferencia consiste en que unos, los que son más fuertes, hacen más uso de su libertad cristiana, y otros, los que son más débiles, hacen menos uso de su libertad cristiana, están un poco temerosos. Su conciencia es un poco débil debido a que hay poco entendimiento de las Escrituras. Porque la conciencia de nosotros los creyentes, hermano, es formada y fortalecida por las Escrituras. Pero
Como es normal, en todas las iglesias del mundo, desde el primer siglo, existen estos dos tipos de cristianos. De hecho, en Roma había estos dos tipos de cristianos y por eso Pablo escribe a estos dos tipos de cristianos en Roma. El propósito de este tema, el apóstol Pablo tiene como propósito principal que los cristianos fuertes y los cristianos débiles se reciban los unos a los otros y se apoyen con un entendimiento correcto de las Escrituras, especialmente cuando surgen diferencias por cuestiones no esenciales, porque entre nosotros como cristianos, hermanos, es normal que aunque todos somos hijos de Dios, o todos los que somos hijos de Dios, aunque seamos hijos de Dios, tengamos nuestras diferencias por cosas no esenciales. Una de las cosas que aborda este pasaje es por cuestiones de comida, por cuestiones de bebida o por cuestiones de días festivos. Entonces, el apóstol Pablo quiere evitar que constantemente los cristianos fuertes y los cristianos más débiles estén como en una batalla, en un antagonismo constante debido a esta situación de cosas no esenciales. Hermanos, hay doctrinas en el cristianismo que son muy esenciales, que nosotros no podemos negociar con nadie, eso lo hemos dicho 1000 veces, pero pues siempre llegan personas nuevas y es bueno repetirlo, ¿no? Pero que la Biblia es la palabra de Dios no es negociable, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas, no es negociable. Que la salvación es por gracia mediante la fe no es negociable. O sea, hay doctrinas, hermano, que no podemos negociar, pero hay otras cosas no esenciales por las cuales nosotros no deberíamos de estar constantemente interrumpiendo nuestra unidad como hermanos. El mandato de la Biblia, hermano, cuando surgen diferencias entre nosotros por cosas no esenciales, es bien sencillo, está en Mateo 18. El mandato es, cuando tú tengas una diferencia con un hermano, un problema, y que de hecho el hermano hasta haya pecado contra ti o tú pecaste contra el hermano, porque eso es normal, somos humanos. El mandato es bien sencillo, dice, busca a tu hermano y estando tú y él a solas traten de reconciliarse. Y si se reconcilian, dice, pídanse perdón y sigan adelante. Pero a veces esa reconciliación no se logra, especialmente con un falso creyente. Con el falso creyente la reconciliación nunca se va a lograr porque el falso creyente no tiene interés de buscar la unidad del Espíritu de la que habla Efesios 4. El verdadero creyente, aunque sea débil, porque su entendimiento bíblico es un tanto deficiente, pero a él le interesa la unidad. Porque aunque él no entiende muchas cosas de temas quizás bíblicos o doctrinales, etcétera, es una persona sincera. Esta persona es sincera en su cristianismo, ama a Dios sinceramente de corazón y quiere seguir creciendo y quiere seguir aprendiendo. Y entonces busca la unidad. Sin embargo, pues la unidad, hermano, es constantemente afectada porque pues somos muy diferentes, somos imperfectos, tenemos diferentes caracteres, tenemos, hermano, diferentes formas de pensar y sobre temas no esenciales a veces tenemos diferencias en temas no esenciales. A veces por cuestiones de ropa o por cuestiones de forma de adoración o por cuestiones, hermanos, de comidas o de fiestas. Muchas veces nos dividimos por esas cosas y el propósito, hermanos, de este pasaje es que no nos dividamos por esas cosas no esenciales, que no causemos un abuso de conciencia en los demás, porque el que es más fuerte espiritualmente tiene una conciencia más fuerte y puede participar de algunas cosas que él sabe que no son pecado, porque conoce la Escritura y ha entendido la Escritura. Pero hay un cristiano más débil que a veces malinterpreta algunos versículos. Es un cristiano sincero, pero le falta más entendimiento y entonces él dice, no, esa cosa para mí es pecado, eso que acaba de hacer el hermano. Y eso era lo que estaba pasando en Roma. Cuando alguien comía algo decían, uy, ya pecó. O cuando alguien celebraba algo o no lo celebraba o no lo comía, esa era la situación que estaba pasando ahí. Creaba, hermanos, confusión dentro de la congregación. Hay cosas, hermanos, en la Biblia que no son estrictamente mandadas a hacer. Y hay cosas en la Biblia que no son estrictamente prohibidas de hacer.
Y ahí es donde entra entonces nuestra libertad cristiana, nuestra madurez de conciencia. En todas las iglesias, hermanos, por muy pequeñas que sean, siempre va a haber diferencias entre sus miembros que van a provocar que pensemos muy diferente. Les cito algunas cosas. Por ejemplo, la edad. La edad es una diferencia que, quiera o no, hace que pensemos diferente. La cultura también hace que pensemos diferente. Usted tiene una cultura en su país, yo tengo otra cultura en mi país. La educación también hace que pensemos diferente. Hay gente que tiene un nivel de educación X, otras personas tienen un nivel de educación y su mente piensa diferente. La religión de procedencia también, porque pues no todos por lo general procedemos de la misma religión. En los latinos es muy común que todos los protestantes procedamos de haber sido antes de convertirnos a Cristo católicos, pero no siempre es así. Hay iglesias que son muy diversas en cuestión de religión de procedencia. Por ejemplo, las iglesias donde se reúnen gente de segunda generación, que ya todos son nacidos acá, y que es una iglesia mixta donde van personas de Asia, personas de África, personas de diferentes continentes y de diferentes naciones. Por lo general se juntan a platicar y dicen, ¿y tú de qué eras antes? No, pues yo era musulmán. Y tú, no, yo pertenecía a la santería. Y tú, no, pues yo era testigo de Jehová o yo era católico. Aquí por lo general todos decimos, yo era católico antes de convertirme a Cristo. Pero la combinación de diferencias, hermano, entre nosotros como miembros de una iglesia pueden ser muy variadas entre las que mencioné. Por citar ejemplos, una persona de 50 o 60 años de edad en una iglesia no va a pensar igual que un joven de 15. Yo se lo aseguro. Aunque vengan a la misma iglesia por muchos años y aunque escuchen al mismo pastor por muchos años, sus formas de pensar son diferentes. Y ahí es donde el de 50 o 60 puede caer en el error de quererle imponer algo no esencial, no mandado o no prohibido estrictamente en la Biblia a ese joven. Y viceversa. Que el joven también diga, ¿y por qué ese hermano que es de 60 años no me entiende como yo soy? Él debería de actuar como yo. Entonces Pablo quiere evitar eso. Dice, no se juzguen, no se condenen. Pero vamos a entender el contexto de esas palabras. Por ejemplo, una persona que antes era musulmán no pensará igual que una persona que antes era católico. Van a pensar muy diferente. Sus costumbres, sus tradiciones, lo que beben, lo que toman, los días que se reúnen en familia, la hora que comen, será muy diferente. Una persona que toda su vida ha sido cristiano no pensará igual que un recién convertido. No pensarán igual. El que toda su vida ha sido cristiano, si ha sido diligente por muchos años en el estudio de la palabra y en cuidar su vida espiritual, es muy probable que, pues obviamente, ¿verdad?, tenga una vida moral con ciertos estándares, pero el recién convertido no, porque apenas va comenzando. Entonces hay un sinfín, un espectro, hermano, de diferencias en la iglesia que si nosotros no somos sabios y no cuidamos la unidad del espíritu entre los que son más fuertes y los que son más débiles, puede generarse en la iglesia como mucha murmuración, mucha confusión, mucho antagonismo, muchos grupitos, que el grupito tal, que el grupito cual. Y yo sé que de repente por cuestiones de afinidad uno se junta más con fulano, con mengano, con perengano, pero en realidad, hermano, al final de cuentas siempre deberíamos de buscar la unidad en el espíritu con todos nuestros hermanos, aunque sean de un trasfondo muy diferente al nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso dice la palabra. El Señor no hace acepción de personas en ese aspecto de la salvación. Por ejemplo, en la iglesia puede haber personas que conocen mucho de la Biblia y también puede haber personas que conocen muy poco de la Biblia. Y eso puede hacer que surjan entonces problemas. La iglesia siempre ha sido diversa, hermanos, siempre. Desde el siglo I la iglesia fue muy diversa. En la iglesia del primer siglo había hombres, había mujeres, había niños, había jóvenes, había ancianos. Había judíos, había gentiles, había romanos, había griegos, había escitas, había bárbaros, había esclavos, había libres. Había gente que hablaba griego, gente que hablaba hebreo, gente que hablaba arameo, gente que hablaban diferentes idiomas. Otros que hablaban latín. Unos procedían del judaísmo y habían sido muy estrictos toda su vida en observar muchas cosas. Otros procedían de haber sido toda su vida indiferentes a la religión o muy dogmáticos en alguna religión pagana. Entonces,
era muy, muy fuerte, hermano, la diversidad. Pero Dios, hermano, no quiere que nuestra diversidad nos debilite, sino que nuestra diversidad nos fortalezca. ¿Por qué? Porque es un testimonio para el evangelio el hecho de que siendo tan diferentes nos soportemos por tantos años. ¿Qué necesidad tengo yo, dices tú, tengo 10 años en esta iglesia soportando a fulano, a mengano, a perengano? Porque yo tengo mis diferencias, usted también, yo tengo mi carácter, usted también. Y entonces es un testimonio el saber que Cristo, una sola fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos mantiene unidos. Eso es un testimonio al mundo. Que dice, oye, ¿y estos cristianos por qué se quieren tanto y se soportan tanto? Son tan diferentes. Mira, aquel come picante, aquel no come picante, aquel come pozole, el otro no le gusta el pozole. Pero ¿qué es lo que nos une? Nos une, hermano, una fe. No es la intención de Dios que nuestras diferencias nos debiliten, sino que nos fortalezcan. Entonces no peleemos, hermano, por cosas no esenciales. Apenas vimos en el discipulado el tema de la unidad en la iglesia, y tradicionalmente la iglesia ha tenido esta postura. La iglesia, cuando hablo de la iglesia cristiana, me refiero a la iglesia desde hace 2000 años. Y la postura ha sido, hermanos, que en cosas esenciales siempre debe haber unidad. Siempre. O sea, en el momento en que alguien empiece a creer diferente en un tema esencial, deja de ser nuestro hermano porque no creemos igual. Por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo, que hay un Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que la salvación es solamente por fe. Si alguien viene y me empieza a decir a mí, no, la salvación es por fe más obras, yo digo, córtala. En el sentido espiritual, en el sentido doctrinal, podemos seguir haciendo conocidos, etcétera, pero no somos hermanos en la fe. Entonces, en temas esenciales, unidad. Por eso estamos aquí, porque en temas esenciales hay unidad. En temas no esenciales, libertad. En temas no esenciales, libertad. Ok, tú tienes tu libertad cristiana, yo tengo la mía, yo formo mi conciencia en base a la palabra, tú formas la tuya. Y en lo demás, la palabra que se usa es caridad, que viene del latín caritas, que quiere decir amor. En otras palabras, entonces, en lo esencial, unidad. En lo esencial no es negociable. ¿Tenemos que estar unidos o no somos hermanos? En lo no esencial, libertad, o que esto no es esencial. Tú haces diferente, tu cultura, tu forma de pensar es diferente. Y en todo lo demás, amor. Amar aún a los incrédulos, amar aún a los ateos, amar aún a los que nos aborrecen y nos odian y nos persiguen, como manda la palabra. ¿Cuánto más no a los demás hermanos de la iglesia? Entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, hermano, la diferencia entre fuertes y débiles. Vamos al verso 1, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primeramente vamos a definir quién es el débil en la fe en este pasaje. ¿Okay? No es un falso cristiano, número 1. El débil en la fe aquí es un verdadero cristiano, un cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué se le llama débil en la fe? ¿Porque casi no confía en Dios? No habla de esa fe de confiar en Dios. No, esa es una persona sincera, que sinceramente confía en Dios de corazón. ¿En qué sentido es débil? Este cristiano es débil en el sentido de que por alguna razón que no sabemos, que ya vamos a investigar más a fondo, es poco conocedor de la Escritura. Sí es nacido de nuevo, pero como que hay temas de la Escritura que él no maneja, no domina. Y eso provoca que las cosas anteriores de lo que él era antes de nacer de nuevo, como ciertas costumbres, tradiciones o tabús, afecten su libertad cristiana. Porque él dice, no, yo no puedo hacer esto. Entonces, en ese sentido es que esta persona es débil en la fe porque le falta un mayor entendimiento y conocimiento, hermanos, de las Escrituras. Y entonces, este débil en la fe lo que hace es, como él está temeroso, él dice, yo no quiero pecar y esto a mí no me da paz, yo no sé si poner un árbol de Navidad es de Dios o del diablo, mejor no lo pongo, dice. Porque usted sabe que hay temillas tan insignificantes como esos que a veces dividen a la iglesia y dividen el cuerpo de Cristo. Entonces se ponen reglas a sí mismos y no expresan su libertad cristiana como deberían, por lo mismo de que les falta formación. En ese sentido son débiles. Le voy a dar un ejemplo para que usted más o menos se arme un cuadro y lo entendamos mejor. Se cuenta una anécdota que en una ocasión se convirtió a Cristo un granjero menonita, que ellos son de una tradición Amish. Usted
Usted sabe que los Amish están en sus dogmas religiosos, ellos no usan aparatos electrónicos, cosas que contengan un motor, porque para ellos eso es pecaminoso de alguna forma. Entonces, en esta anécdota se cuenta que se convirtió, este menonita se convirtió a Cristo, y él estaba en ese proceso de empezar a hacer uso de su libertad cristiana, pero él todavía no estaba seguro de su libertad cristiana. Entonces tenía vergüenza de expresar su libertad cristiana en la comunidad, porque decía, me van a juzgar. Entonces él tenía un radio que él oía de escondidas. Él oía de escondidas. Y tenía un carro escondido en su granero, que él solamente lo manejaba de noche, cuando nadie lo viera. Él sabía que esas cosas no eran pecado, pero todavía las cosas del pasado, de la formación que él había tenido en el pasado, le hacía pensar que probablemente hacer eso lo podía hacer incurrir en expresar una libertad cristiana que los demás iban a juzgar, iban a condenar. Él sabía que no era pecado, pero le faltaba todavía crecer en esa madurez de decir, bueno, si no es pecado ante Dios, pues yo lo voy a hacer. No me importa, a fin de cuentas, lo que otras personas que son más débiles piensen al respecto. Ahora, quiero hablar de dos cosas. Número uno, el peligro del fuerte. El fuerte, el que es fuerte en su libertad cristiana y en su conciencia, corre un peligro, y el peligro que corre es de no ponerle como un límite a su libertad cristiana y rebasar ese límite, decir, no, yo soy tan libre en Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no pasa nada, si hago esto, si hago aquello, y entonces vienen y se pasan del límite de su libertad cristiana, y una vez que la libertad se abusa, la libertad se vuelve libertinaje. Si usted me pregunta, en mi opinión, lo podemos discutir, eso fue lo que le pasó a los hermanos de Corinto cuando se emborracharon. Ellos celebraban la cena con vino fermentado, decían, esto está dentro de nuestra libertad cristiana, Cristo usó vino para celebrar la cena, y abusaron de su libertad cristiana, y algunas veces la Biblia dice que se pasaron de copas y se embriagaron. Ese es el peligro del fuerte. El peligro debe de tener mucho cuidado de que no es su libertad, sino que su carne puede llevarlo a un libertinaje. Ahora, el peligro del débil consiste en que se pone tantas restricciones y se rodea de tantas reglas que cae en un legalismo. Cae en un legalismo, comienza a depender mucho de las reglas que él se pone a sí mismo y que de repente quiere imponer a los demás también, porque él dice, no, yo entiendo que esto es el evangelio y por lo tanto yo voy a imponer esto a los demás. Por lo general eso hace, el legalista es la persona que quiere imponer a los demás sus restricciones, sus límites que él mismo se ha puesto. Pero también el fuerte a veces tiende a abusar del que es más débil y dice, no, yo soy fuerte, somos libres en Cristo, y viene y le quiere imponer su nivel de conciencia y de libertad que tiene al que es más débil, abusando de la conciencia. Y todo lo que se hace en contra de la conciencia, aunque no sea prohibido en la Biblia, acaba siendo pecado. Porque una conciencia formada por la palabra, hermano, cuando se viola eso, hermanos, acaba siendo pecaminoso. Entonces, hermano, aquí es donde comienza esta situación de discordia entre el fuerte y el débil, porque escuche, el fuerte ve al débil como poco capacitado para servir a Dios. El fuerte dice, no, hombre, yo conozco mucho de la Biblia, uso mi libertad cristiana, vivo un cristianismo muy bíblico, soy muy fuerte espiritualmente, mi conciencia está muy formada por la Escritura. Y entonces cuando ve al débil, que el débil por todo tropieza y todo cree que es pecado y es legalista, etcétera, el fuerte dice, no, este débil no le puede servir a Dios porque le falta. Eso es lo que dice el fuerte, pero vea lo que piensa el débil. El débil dice, no, tal hermano, desde mi punto de vista es libertino, que libertad cristiana ni que nada. Porque el débil se ha rodeado de restricciones y entonces el legalista ve al fuerte como muy libertino. Dice, yo no creo que Dios pueda usar a tal hermano. ¿Por qué, hermano? Es que celebra Navidad. ¿What? Porque aunque usted no lo crea, ya viene diciembre y eso es una guerra, hermano, entre los cristianos. Obviamente el fuerte sabe lo que está haciendo, dice no es pecado, no es prohibido, pero para el débil que se mete a ver videos en YouTube de Tamuz y de quién sabe qué cosas, dice no, eso es del vil diablo, ¿no? Y ahí surgen, hermanos, las diferencias. La instrucción es para el fuerte, lea, recibid al débil en la fe. Le está hablando al fuerte primero. ¿Por qué le está hablando primero al fuerte? Porque bueno, el fuerte debería de ser más capacitado
y está más obligado a tenerle más paciencia al débil, a ser más comprensivo con el débil. Ya dijimos, hermano, el débil no es una persona cuya confianza en Dios es débil, sino una persona con un entendimiento deficiente de algunas doctrinas. Esta persona es sincera de corazón, quiere hacer bien las cosas, pero le falta un mejor conocimiento del Evangelio. Pablo no está hablando aquí, hermano, de que el débil y el fuerte tienen diferencias doctrinales o morales. No está hablando de diferencias doctrinales o morales. El débil y el fuerte pueden creer igual en doctrina. El fuerte cree en la Trinidad, entiende la Trinidad. El débil cree en la Trinidad, entiende la Trinidad. El fuerte cuida su vida espiritual viviendo en santificación. El débil cuida su vida espiritual viviendo en santificación. ¿De qué diferencia está hablando entonces? De un entendimiento más profundo de la palabra. De eso es de lo que está hablando, lo cual lo lleva obviamente a hacer uso de su libertad cristiana. El débil en la fe, hermanos, aquí no es un falso maestro. Porque alguien podría ver a un falso maestro y dice, bueno, este falso maestro lo que le falta es entender mejor una doctrina. No, el falso maestro no es débil. Por ejemplo, en el contexto del primer siglo, un gnóstico no era no era un débil. Pues recibamos a este, es débil en la fe, le falta entendimiento. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos creían que Cristo había sido solamente una apariencia, pero que no tenía cuerpo humano. Por eso Juan dice en sus epístolas, lo que hemos visto y palpamos con nuestras manos. El verbo se hizo carne, para rebatir esta postura de los gnósticos. Entonces, un falso maestro no es un débil, es una persona que está errada en doctrina. Y para poder tener comunión con un falso maestro, necesita corregir sus posturas teológicas y creer igual que nosotros en lo esencial. ¿Para qué tienes que recibir al débil? Para no contender sobre opiniones. Para no contender sobre opiniones. ¿Por qué? El cristiano débil, hermanos, algunas veces da opiniones y comentarios un tanto fuera del lugar. Es sincero, él ya se convirtió a Cristo, pero como le falta formación, a veces dice cosas que están un poco fuera del lugar. Y tú dices, esto que dijo este hermano no es bíblico, de hecho está un poco fuera de contexto lo que está citando. Y el consejo al fuerte es, no contiendas con él sobre eso. Porque él es débil en ese tema. No te preocupes, déjalo que se siga formando y va a llegar un momento en que él va a entender más las escrituras y va a creer de una forma más correcta lo que él va a profesar. Es bien importante eso. El fuerte no debe de jactarse de su fuerza ni menospreciar al débil, porque el que crea estar fuerte, el que crea estar firme, mire que no caiga. El fuerte tiene que entender que su fortaleza viene del Señor, que es por el Señor que nosotros, hermanos, llegamos a ser lo que somos y llegamos a saber lo que sabemos, por pura gracia y por pura misericordia del Señor. El fuerte entonces debe de ser muy paciente con el débil, porque si el fuerte se enorgullece, cae en altivez de espíritu, Dios va a tener que quebrantarlo para humillar su orgullo. Por eso justo antes de la caída que hubo, altivez de espíritu. Entonces el fuerte tiene que tener también ese cuidado de cómo no vas a agarrar a un hermano débil y por todo lo vas a andar reprendiendo y corrigiendo y quizás hasta humillando. No, debes de tenerle paciencia. Ese es el consejo de Pablo. Recibe al débil, pero no para estar constantemente contendiendo con él sobre algunas cuestiones de opiniones. Ahora quiero hacer una aclaración aquí, hermano. El pasaje no lo dice, pero este es un comentario mío. Y es que hay débiles que son débiles, hermano, porque están recién convertidos. Y la verdad se le tiene una paciencia un poco extra y un poco especial, porque tú comprendes que son recién convertidos o están recién llegados a la iglesia, vienen de otra doctrina, van a pasar por un proceso de depuración y son débiles en ese sentido. Pero lo que sí, hermanos, da un poco de tristeza es conocer hermanos débiles en la fe, que tienen 20, 25, 30 años en el cristianismo, pero su debilidad viene porque no oran y no leen la palabra. Esos son los que dice la Biblia, ustedes ya debiendo ser maestros tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos del evangelio. Ahí es donde a veces el fuerte puede perder un poco la paciencia. Y dice, bueno, tengo que estarle repitiendo a este hermano lo mismo todos los años. Y clásico, se emociona una temporada y luego hay que volverlo otra vez a inyectarle un poquito ahí de ánimo, porque esa es una persona que es débil porque es negligente, no busca de Dios, no lee la escritura. Y
Yo una vez, hermano, le pregunté a alguien que tenía años en el evangelio que me dijera los 4 evangelios y no me los pudo decir. Tú te quedas impresionado. Dígame los 4 evangelios. Marcos, Lucas y... Te dices, no lo puedo creer. O sea, es un nivel, hermano, de debilidad que yo me deslindo de la responsabilidad. Yo digo, no es mi culpa que la persona esté así. La persona está así no por falta de enseñanza en la iglesia, sino porque a solas, cuando está en su casa o con su familia, no busca de Dios. Entonces me disculpan por eso, pero hermanos, ahí a veces el fuerte como que no tiene mucha paciencia, pero también hay que entender el contexto del por qué. ¿Ok? A continuación, hermanos, en los versos que siguen, Pablo da 4 razones de por qué, hermano, tanto creyentes débiles como fuertes deben estar unidos. Deben buscar la unidad siempre. La primera razón está en el verso 2 y 3, y es porque tanto el fuerte como el débil es de Dios, es nacido de nuevo, Dios le ha recibido. Leamos el verso 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La primera razón por la que el fuerte y el débil deben procurar su unidad es porque tanto el fuerte como el débil ha sido recibido por Dios. Es decir, por medio de la justificación y el nuevo nacimiento, Dios recibió a esa persona como su hijo. Sí, el débil, aunque a ti no te guste a veces que es tan estricto y tan legalista, pero si es hijo de Dios, Dios le ha recibido. Y lo que implica este verso es, ¿quién eres tú para no recibirle? O sea, ¿cómo es posible que Dios lo reciba como hijo y tú digas, yo no lo quiero recibir como hermano? ¿Sí me entiende? Y lo mismo aplica al revés, que el débil, el que es muy legalista, pasa condenando al más fuerte y lo tiene como pecador. Ve al fuerte a veces como pecador. Entonces, no, el fuerte es muy pecador, porque a lo mejor hizo algo, ¿no? Se comió una chuleta de cerdo, qué sé yo. Porque tampoco estoy hablando de que sí es un pecador, ¿no? Y entonces, no, estoy hablando de que el fuerte es juzgado y condenado constantemente por el débil por cosas no prohibidas o no mandadas en la Biblia, estrictamente o específicamente. ¿Ok? Entonces, hermano, en la primera razón por la que débiles y fuertes tenemos que llevarnos bien es porque tanto fuertes y débiles somos, ¿qué? Hijos de Dios. Dios está contento con su hijo débil, aunque claro, tiene que crecer. Dios está contento con su hijo fuerte también. Y debemos recibirnos mutuamente. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién es este? El que cree que se ha de comer de todo es el fuerte. Es el fuerte, es más maduro, es más entendido. Él dice, ¿qué me importa que la rosca sea de los santos reyes? A mí échenme 2 pedazos y un vasote de chocolate. Obviamente hay gente que tiene conflicto con esto que acabo de declarar, pero ya voy a explicar por qué. Los ídolos nada son, dijo Pablo. Nada son. Entonces, el fuerte dice, no, a mí denme de comer de todo. Quizás hay cosas que por conciencia o costumbre él no va a comer, porque dice, no, yo no acostumbro eso. Pero es tan fuerte que él, yo a veces le he dado a gente, yo soy de Oaxaca y comemos chapulines, y hay gente que es muy fuerte y dice, déjenlos, voy a probar, y se los come. Aunque son animales limpios, ¿verdad? Según Levítico, ¿no? Pero hay gente que dice, esos son unos insectos. Pero el fuerte no anda con ese temor. Ay, no, ¿qué hice? Come de todo. Entiende, aprecia su libertad cristiana. No hay, hermanos, en el Nuevo Testamento una lista de dietas para nosotros los cristianos. ¿Ok? No hay una lista de dietas, hermano, que afecten nuestra santificación o nuestra salvación. Hay muchas cosas que uno no come por cuestiones de conciencia o salud, quizás porque el médico te los mandó, pero no comerlas no te hace mejor cristiano, ¿ok? Porque en Cristo se hacen limpios todos los alimentos. Por medio de la oración se hacen limpios todos los alimentos que nosotros por costumbre, por tradición, ya comíamos de por sí desde antes de nosotros venir a los caminos del Señor. Mira el contexto en el que está hablando Pablo esto. En la iglesia de Roma habían judíos y había gentiles. Y los judíos, hermano, cuando vienen a la fe en Cristo, obviamente, por muchos años cuando ellos vienen a Cristo, ellos están acostumbrados a observar días, a observar ceremoniales, a no comer ciertas cosas.
¿Okay? Esos son un grupo de judíos que está entonces en la iglesia. Entonces cuando ellos se convierten, todavía sienten una cierta responsabilidad con estas leyes mosaicas sobre dietas, sobre días, inclusive, escuche, ¿hasta qué punto? El ofrecer sacrificios. Por eso se escribe el libro de Hebreos. Inclusive llegar hasta ese punto. Aunque ya había hecho el último sacrificio, el Cordero perfecto, una sola vez y para siempre, el perdón era en su sangre, no por la sangre de sacrificios, había gente tan acostumbrada, supongamos, un hombre de 60 años se convierte a Cristo, por 60 años ha estado habituado a este sistema de sacrificios, y no es tan fácil de la noche a la mañana decir él, ya no los voy a hacer. Entonces todavía era débil en ese sentido. Los gentiles, por otro lado, se habían convertido quizás de rituales paganos, de religiones, de dioses falsos, y también dentro de sus religiones acostumbraban ciertas cosas de cultos, de idolatría. Entonces cuando se convierten a Cristo, cualquier cosa que se conectara con su pasado de ellos, inmediatamente les causaba mucha aversión. Empezaban a sospechar de cualquier cosa que tuviera una connotación de idolatría, empezaban a sospechar mal y decían, no, esto es pecado, esto nosotros no lo podemos hacer. Entonces estos hermanos gentiles que eran débiles, cualquier cosa que se dijera que fue ofrecida a una deidad pagana y luego esa carne fuera puesta a la venta en la carnicería del mercado, ellos decían, nosotros no podemos comer de eso porque eso está contaminado. Entonces habían unos judíos débiles y gentiles débiles que les afectaba mucho su vida anterior ya en Cristo. Tenían muchos problemas para expresar su libertad cristiana, pero había judíos y gentiles muy fuertes que decían, el judío decía, bueno, yo estoy en un nuevo pacto, Hebreos 8, y mejor pacto, y en un camino mejor que me da acceso directo al Padre por la carne de Cristo que se rasgó en la cruz. Y entonces ellos no estaban tan atados a esas cosas. No estaban necesariamente con aquel temor, con aquella psicosis, seleccionando que todo tuviera que ser kosher para poderlo comer necesariamente, u observando todos los días, y mucho menos sacrificios, por supuesto. Y había gentiles entonces fuertes que habían crecido, que habían madurado, y ellos entendían lo siguiente: los ídolos nada son. La idolatría, decían ellos, es un pecado espiritual que no afecta físicamente a la carne. Así que si es más barata, deme 3 kilos y yo me la llevo. Porque por haber pasado por un proceso de ofrecimiento, era más barata. Y esa era la lucha. Entonces los fuertes y los débiles entraban en esa tensión. Un judío más débil le decía a otro judío más fuerte, pero si ya viene la fiesta de los tabernáculos, ¿no vas a participar? No, pues este año no puedo, fíjate. Porque hay una cosa que usted tiene que entender, hermano. Shabbat o sábado en la Biblia no era solamente el séptimo día de la semana. Eran todos los días festivos, eran Shabbat. Que a veces eran hasta 7 días seguidos, 14 días seguidos, que eran de reposo, que eran de descanso. Entonces había esa lucha porque había muchísimos días festivos y todos esos días festivos eran de descanso. Las lunas nuevas y todas esas cosas. Por eso Pablo le dice a los colosenses, ya nadie los juzgue en eso, en comidas, bebidas, lunas nuevas, días de reposo, porque todo eso, les dice Colosenses 2, 16, 17, lo leo usted en su casa, era sombra de lo que había de venir, y hoy estamos con la realidad, y la realidad es Cristo, que estamos en un nuevo y mejor pacto. Y esa era la lucha, hermano, que había allí, tanto entre judíos fuertes contra judíos débiles, como entre gentiles fuertes contra gentiles, hermano, débiles. Yo, basado en este entendimiento, mi conciencia, yo le podría decir que es bastante fuerte en cuestiones de comida, bastante fuerte. Yo no ando con cosas de que alguien me diga, no, pues es que aquí hay una comida, pero son tamales del 2 de febrero de la Candelaria. A mí no me importa, a mí deme una docena. O sea, pero escuche, lo digo con respeto, hermanos, ¿ok? Yo respeto al débil, ¿ok? Si hay alguien débil en este sentido, yo no me quiero dividir con él en eso. Yo no lo obligaría a él a comer tamales, pero él no me puede obligar a mí a dejar de comer esos tamales de rajas, hermano, con queso. Porque esa es la instrucción de este pasaje el día de hoy. Fíjese lo que hacía el débil, lea conmigo ahí mismo. Otro que es débil come legumbres. El que es débil, hermano, en su conciencia, porque
cree que todo es pecado, hermano, esta persona lo que hace es, dice, mejor prevengo. Para no andar adivinando que sí es pecado, que no es pecado, mejor como verduras. Y así me evito correr el riesgo, pero es porque es débil. Es porque es débil en su mente. Se ponen reglas a sí mismos porque creen que eso les puede afectar espiritualmente. Ellos dicen, no, me como una comida que fue hecha en una fiesta de qué sé yo, para celebrar un santo patrón de una religión X, y eso está contaminado, dice el débil. Dice, esto me puede afectar espiritualmente. Es más, hay gente que se va al extremo que dice, me como ese tamal y pierdo mi salvación, porque son demasiado débiles en cuestiones, hermano, de entendimiento. Entonces, ¿puede un cristiano ser vegano? Sí, siempre y cuando sea vegano por cuestión de salud, por cuestión, hermano, de costumbres, de tradiciones, por instrucciones médicas. Pero si un cristiano es vegano por cuestiones religiosas, la Biblia lo llama débil. Débil, porque su conciencia es muy débil, su libertad cristiana es muy limitada. Entonces, ahora, con esto no quiero obligar al vegano a comer carne, no, pero él tampoco me puede obligar a mí a comer lechuga, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que este vegano no puede hacer? Lo que él no puede hacer es imponer la limitada libertad religiosa de la que él goza a otro, que tiene más libertad religiosa. Ese es el meollo de este pasaje, procurar la unidad, reconciliar ambos grupos y que nos demos cuenta en este punto de que tanto al débil como al fuerte Dios les ha recibido y por lo tanto debemos recibirnos mutuamente. ¿Ok, hermanos? No debemos dividirnos por estas cosas entonces no esenciales. El que come no menosprecia al que no come. Pablo le vuelve a hablar al fuerte, porque ¿quién es el que come? El fuerte, el que se come todos los tamales y la rosca y todo eso, ese es el fuerte. Obviamente cuidando, hermanos, el templo, ¿no? Pero miren lo que le dice, tú que comes de todo, no menosprecies al que no come. O sea, no tienes que burlarte del débil ni decir, uy, qué hermano tan ignorante. Para todo se anda poniendo restricciones y reglas a sí mismo de cosas que la Biblia ni habla, de cosas que la Biblia ni dice. La palabra que usó Pablo aquí para no se menosprecien es la palabra griega exouteneo, y es una palabra fuerte porque no habla de un desprecio sencillo o simple, habla de un aborrecimiento grande. O sea, Pablo no quiere que los hermanos lleguen prácticamente a aborrecerse unos a otros por cuestiones de comidas. ¿Por qué usó esta palabra tan fuerte? La usó en el contexto, hermano, de que muchos judíos del siglo I miraban con este tipo de desprecio a los gentiles, con un menosprecio de aborrecimiento, porque miraban a los gentiles, ¿verdad?, que comían de todo y eran idólatras, etcétera, y había este menosprecio. Los griegos y los romanos menospreciaban a los bárbaros. Un bárbaro en el siglo I era alguien que no era ni judío, ni romano, ni griego, que eran como las tres culturas más civilizadas. Entonces, si no pertenecías a una de las tres culturas más civilizadas, eras un bárbaro, eras de otra nación. Y eso los hacía a veces objeto de burlas, objeto y blanco de burlas, ¿no?, de estas otras culturas. Entonces deben de tener mucho cuidado. Lo que Pablo quiere prevenir en Roma es que no caigan en orgullo espiritual los hermanos y comportarse como los judíos no creyentes que menosprecian a los gentiles, o como los romanos y griegos no creyentes que menosprecian a los bárbaros. Pablo no quiere que eso se meta en la iglesia, porque en la iglesia pues somos hijos de Dios y debemos de ser diferentes. Y el que come no juzgue al que come. Lo primero es que el que come no menosprecia al que no come. Ahora, el que no come, es decir, el débil, no juzgue al que come. No juzgue. Aquí la instrucción es para el débil. El débil, si ve a un hermano que digamos un día celebró algo que a ti no te gustó, tú dices, a mí no me gustó la celebración que hizo tal hermano de que su hija se llama Guadalupe y el 12 de diciembre le festejó su cumpleaños. Y quiera que no, eso, su partecita se la llevó el diablo también. Cosas así, o sea, niñerías a veces, cosas de debilidades. No, porque al mismo tiempo que le hizo el cumpleaños a la hija, también era el cumpleaños de la Virgen. Cosas así, ¿me entiende? Por citar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué le dice? No lo juzgues. La palabra griega es krinos y se refiere a no te separes de él, no te aísles de él, no empieces a hacer una marcada diferencia entre tú y él. Ay, no, yo soy el santo porque como legumbres y no celebro nada, y él es un pecador porque todavía anda celebrando su cumpleaños. Hay cristianos que están en contra de celebrar el cumpleaños.
en contra de usar un anillo. Ahorita yo estoy en pecado para muchos cristianos por usar un anillo. La corbata también. Para muchos cristianos la corbata es un pecado. Y muchas cosas, la liturgia, no, que a mí no me gusta que primero cantan y luego predican. Hagamos al revés, primero prediquemos y luego cantemos. Cosas no esenciales por las cuales no deberíamos de dividirnos. ¿Por qué? Le dice, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido, dice, le dice al débil, tú débil, no estés juzgando al que es fuerte, porque ese que es fuerte, aunque a veces no te gusta lo que come y que anda celebrando su cumpleaños o que festeja la Navidad o qué sé yo, ese es hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo al débil. Así que tú no andes ahí detrás de él viéndole cada vez que él usa su libertad cristiana y que a ti te frustra que él use su libertad cristiana. A lo mejor tú también la quieres usar, pero por no querer usarla estás ahí encerrado en un montón de reglas que tú mismo te has puesto. Entonces, hermanos, para cerrar este punto, si el débil, escuche, tiene comunión íntima con Dios, el fuerte tiene comunión íntima con Dios, es arrogante y pecaminoso que no tengan comunión entre ellos. ¿Sí me entiende? O sea, el fuerte dice, yo ando bien con Dios, gracias papito Dios. Y el fuerte, no, yo estoy bien fuerte con Dios. Pero entre ellos no se pueden ver. Entonces, bueno, no se supone que tú tienes comunión íntima con Dios y yo también, entonces tú y yo podemos tener comunión. Ámense y únanse es el mandato para el débil y el fuerte. No se aborrezcan, no se menosprecien, no se estén juzgando por estas cosas no esenciales. Ya voy a explicar un poco más el contexto de eso de juzgar, ¿no? Porque se puede malinterpretar, pero escuche, esa es la primera razón. La segunda razón por la que el débil y el fuerte, hermano, deben estar unidos a pesar de sus diferencias es porque el Señor sustenta a cada creyente. Para eso vamos a leer el verso 4, Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Esta es la segunda razón de por qué el fuerte y el débil, hermano, deben de estar unidos. Y la razón es bien sencilla. Tanto al fuerte como al débil, Dios lo sostiene. Dios lo salvó desde ahí. Por su pura gracia, Dios salvó al fuerte y al débil. Y ahora que lo salvó, Dios lo sostiene con su poder. Y la obra que empezó en cada uno de ellos, como es una obra genuina y son hijos de Dios, la completará hasta el día de Jesucristo. Dios le da fuerza entonces al creyente para seguir adelante. Algunas veces a ti como fuerte no te puede gustar cómo lleva su vida el débil, pero ese débil, al ser sincero, Dios lo está dirigiendo también. Y tú que eres fuerte, a lo mejor no le caes bien al débil, porque el débil cree que muchas cosas que tú haces están mal, pero Dios es el que está sosteniendo también al fuerte. Ahora vamos a hacer una aclaración aquí, hermanos. Aunque este pasaje divide en dos grupos, fuertes y débiles, hay que aclarar que todos somos débiles en algún sentido. O sea, aún el fuerte en algún sentido es débil. O sea, en algún sentido le falta aprender, crecer, ser mejor. Y en ese sentido que es débil, Dios lo sostiene a esta persona. En todas nuestras falencias, hermano, nuestros errores, porque somos humanos, pero somos sus hijos de Dios. Es como usted tiene hijos. Bueno, los que tienen hijos van a entender el ejemplo. Cuando tus hijos cometen un error, no dejan de ser tus hijos, ¿verdad? Tú al contrario, tú les metes el hombro y tratas de ver cómo los sacas del hoyo y de ayudarlos, etcétera, etcétera, porque son tus hijos y quieres ayudarlos en su debilidad. Y eso pasa en este punto. Dios sostiene a su hijo débil y a su hijo fuerte porque son sus hijos. Él ve que su hijo débil le falta crecer y le falta madurar, pero Dios lo ama. Y él ve a su hijo fuerte como que a veces también quiere abusar y dice, bueno, te amo, y le pone también disciplina. Ten cuidado, no vas a caer en libertinaje. Y obviamente también Dios no quiere que su hijo débil viva en un legalismo, hermano, exagerado, donde ya ni es bíblico lo que dice. Hay mucha gente, hermano, que dice cosas que ya ni son bíblicas. Y tú dices, pero ¿por qué es tan débil esta persona? Es como por ejemplo el famoso pasaje, hermano, de Deuteronomio 22:5, que le prohíbe al hombre usar ropa de mujer y a la mujer usar ropa de hombre. Y el contexto sano es que lo que Dios está prohibiendo es el transvestismo sexual, la abominación sexual, que un hombre quiera ser mujer o una mujer quiera ser hombre. Pero el débil entiende ese pasaje, que Dios lo que prohíbe es el pantalón en la mujer. Así es como lo entiende el débil.
Y aunque la Biblia sea clara, hermano, que eso no es lo que dice, no fue la intención del Señor. El pantalón ni existía, se inventó hace 500 años y eso se escribió hace 3.500, 4.000 años. Pero a veces toca entonces, hermano, ser un poco paciente, porque tú tampoco puedes obligar al que es débil en ese sentido a vestirse como tú quieras. La semana pasada hablamos de que hay un código de vestimenta en la iglesia y el código es modestia, decoro y pudor. Pero nos toca entonces, hermanos, soportarnos en ese sentido. En algún sentido nosotros somos débiles. Dios es el que nos fortalece. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo confronta a ambos grupos. Vea que le ha venido hablando a uno a otro, pero aquí es a los dos. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? El criado ajeno aquí es un siervo de Cristo. La palabra significa eso, siervo de Cristo. Lo que quiere decir que esta persona, sea débil o sea fuerte, es un siervo de Cristo. El que es cristiano de verdad, entonces, no tiene el mismo nivel de libertad que otro, pero es hijo de Dios y Dios le sostiene. Este es el tipo de juicio que se prohíbe acá, porque si usted agarra este verso y lo saca de contexto, usted dice, este pasaje prohíbe juzgar absolutamente. No, este pasaje no prohíbe juzgar absolutamente. Lo que prohíbe es que el débil y el fuerte en la iglesia se anden juzgando por estas cosas de libertad de conciencia. Ese es el contexto de acá. Este es el juzgar que prohíbe acá. Muchos dicen, no, pero es que Mateo dice que no juzgues a tu hermano. Sí, dice que no juzgues a tu hermano tratando de sacarle la mota del ojo si tú tienes una viga en el ojo. Pero si tú no tienes una viga porque moralmente tratas de hacer bien las cosas, tú le puedes sacar la paja. ¿Por qué? Porque dice acá, para su propio Señor está en pie o cae. Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, algunas veces el débil falla, algunas veces el fuerte falla. El débil falla en su debilidad, el fuerte falla en su fortaleza, pero a final de cuentas dice que para el Señor está en pie, porque el Señor es el que le sostiene a esa persona. Es el Señor el que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. Porque aquí es donde, no sé si está más adelante, pero quiero aprovechar para hacer una aclaración muy importante. Escuche, y es que el débil no es menos espiritual que el fuerte. Por si usted estaba pensando, oh, el débil es menos espiritual. No, el débil es igual de espiritual que el fuerte. Porque su espiritualidad viene de su oración, de su comunión con Dios, de su lectura con Dios, de su sinceridad con Dios. El fuerte es más fuerte porque entiende más su libertad y entiende más la escritura. Pero eso no lo hace más espiritual, ¿va, hermanos? No se confunda que porque los que estamos arriba o yo predico o los que predican, por cuanto predicamos y sabemos más, somos los más espirituales. Eso es un error. A veces alguna persona que está por ahí sentada, que ni predica ni dice nada, puede ser hasta más espiritual. ¿Por qué? Porque el que es más espiritual es el que tiene más comunión sincera y verdadera con Dios. Entonces ambos, tanto el fuerte como el débil, por ser hijos de Dios, tienen ese privilegio de estar fuertes espiritualmente ante Dios. Claro que el consejo para el débil es que mejore su entendimiento de la palabra, que sea más fuerte en su conciencia. La conciencia, hermanos, es formada por la palabra. Cuando yo estaba recién convertido y que conocía poco de la palabra, mi conciencia era muy débil. Y lo primero que tú haces es tratar de poner una distancia enorme entre lo que eras antes y lo que ahora eres. Y todo lo que eras antes lo comienzas a ver como pecaminoso, como del diablo, como brujería, como que oculta esto, que oculta lo otro, porque te empiezan a meter a veces una mala formación. Pero ya cuando tú creces espiritualmente, tú dices, no, espérate, o sea, no puedo condenar todo lo que yo hacía antes, como si todo lo que yo hacía antes fuera del diablo. Claro que el pecado no es de Dios, pero hay muchas otras cosas, costumbres o tradiciones o prácticas. No sé si alguien se identifica conmigo en ese sentido. A veces el recién convertido se vuelve muy legalista, porque lo que quiere es marcar una línea que divide claramente lo que era antes de lo que ahora es en Cristo. Con esto no estoy dando licencia para el pecado, porque jamás podemos volver a pecar atrás diciendo, oh, había dejado este pecado, pero este pecado ya descubrí, ahora que me hice fuerte, que no es tan malo. No, no es así, no estoy tratando de decir eso. ¿Por qué el cristiano está firme en el Señor? Romanos ya nos lo dijo, hermanos, 1000 veces. 1000 veces. Dice, número 1, porque el Señor, porque la salvación es por el poder del evangelio mediante la fe. Romanos 3. Romanos 5, 1. Ahora pues paz tenemos para con Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 8. Ninguna condenación hay pues ahora para los que están en Cristo.
¿Sí? Romanos 8 más adelante, nadie los puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni lo creado, ni cosas invisibles, nada, ni tronos, ni potestades. Estás en Cristo. Y es por eso que esta persona está tan fuerte. Y Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, hay débiles y hay fuertes, pero ambos están, mire, seguros en que Dios es quien los está sosteniendo. Obviamente el consejo para el fuerte es no caigas en arrogancia, y el consejo para el débil es crece, busca de Dios, ora. Hay dos cosas esenciales que usted tiene que hacer en casa, que no puede descuidar, hermano: leer las escrituras y orar. ¿Cuándo dejará de decir eso el pastor? Nunca, porque eso es el evangelio, eso es el cristianismo. Tercera razón de por qué el fuerte y el débil tienen que estar unidos es porque el que es soberano en la vida de ellos es Dios, no uno mutuamente del otro. Vamos a leer del 5 al 9, versos 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace uso del día lo hace para el Señor, y el que no hace uso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Cada cristiano, sea débil o sea fuerte, debe entender que el que es soberano en su vida es el Señor. ¿Por qué este punto? Bueno, porque entonces el débil y el fuerte tratan siempre de agradar a su Señor. A lo mejor a ti no te gusta lo que el débil hizo o lo que el fuerte hizo, pero hay que acordarse que si es una persona espiritual, ¿qué está cuidando de hacer? De no desagradar a su Señor. Él tiene cuidado. Tú no lo tienes que andar cuidando, diciéndole esto sí, esto no. Él tiene cuidado. Él conoce la palabra, él es una persona espiritual y se cuida. Y dice, como dijo Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo para la gloria de Dios, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, todo, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, al ser soberano el Señor en la vida del débil y en la vida del fuerte, ambos andan cuidándose, hermanos, de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ambos pueden tener el mismo nivel de espiritualidad y de temor, hermanos, ante el Señor. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Este es el débil. El débil quedó con eso, ¿no? De su pasado. Anda haciendo diferencia entre día y día por cuestiones religiosas del pasado, o porque alguien le metió cosas acerca de los días de la semana en su mente, le falta más libertad cristiana. Y en este sentido, entonces, decía yo hace un rato, adelantándome, los judíos cristianos habían estado tan habituados a días que ellos en su pasado habían llegado a una veneración casi de los días, una veneración. ¿Sí? Para muchos el sábado llegaba a ese nivel prácticamente de la idolatría. Los gentiles también habían tenido su trayectoria antes de convertirse, y también de repente seguían un poco apegados a días, hacían diferencia. Note que Pablo no les dice dejen de hacer diferencia, sino que Pablo lo que les trata de decir es que eso no es importante ahora en Cristo para una vida espiritual. O sea, Pablo no le está diciendo al débil deja de hacer diferencia entre día y día, haz como el fuerte. No está saliendo abogando al lado de uno de los dos. Simplemente lo que quiere decir es, eso ya no es lo importante ahora en Cristo. Ok, el que va a hacer caso del día, pues si lo va a hacer para el Señor, porque ¿a quién le quiere agradar el débil? Al Señor. Y el fuerte no va a hacer caso para el día. ¿Por quién no le va a hacer caso? Por el Señor. Pero lo va a hacer en el temor de Dios. No hay ningún problema por eso. Eso es lo que significa este pasaje, hermanos. Ahora Cristo era lo importante en la vida de cada uno de ellos. Les dice así, cada uno esté convencido en su propia mente. Por eso le digo que nuestra conciencia, hermanos, es formado por la palabra. Es formado por la... Pablo, por ejemplo, estaba convencido en su mente que la relación, si usted lee la vida de Pablo, la relación de Pablo con respecto al Shabbat cambió bastante. Él era un fariseo muy estricto de días festivos, etcétera. Pero después él escribe en Colosenses que nadie los juzgue en esas cosas. Vemos a Pablo que él los sábados los agarraban, muchas veces el sábado lo agarraba en el camino rumbo a una ciudad,
En una ocasión naufragó por 14 días. ¿Usted cree que estuvo celebrando 2 sábados ahí? Estuvo en un naufragio a punto de hundirse. Pablo es fuerte, ¿ok? Pablo está dentro del grupo de los fuertes. Y Pablo ya no está tan apegado a días, comidas o fiestas. Por eso él está aconsejando. Pablo lo que usaba el sábado era para trabajar en el ministerio, ir a la sinagoga, predicar el evangelio. Mucha gente dice, ahí está, hay que guardar el sábado porque Pablo iba todos los sábados a la sinagoga a predicar, por lo menos cuando podía, ¿no? Y que podía ir a predicar. Claro, pues iba el sábado porque el sábado estaba reunida la gente a la que él le tenía que predicar. Sería loco que fuera el lunes cuando no había nadie en la sinagoga. Es pura lógica. Pero él ya no tiene entonces esa debilidad por los días, sino que él es fuerte ahora y utiliza el sábado para trabajar en el ministerio, predicar la palabra, viajar de un lugar a otro, a veces en viajes que le tomaban meses. En Malta estuvo naufragado, en la isla de Malta, por mucho tiempo, lejos de poder estar cumpliendo con rituales y cosas así. Claro, hay momentos en que le urge ir a Jerusalén porque es día de Pentecostés y cumplir algún voto de raparse la cabeza, etcétera. No sé por qué me estoy metiendo aquí, pero está en el contexto de ir a predicar el evangelio. Cuando se rapa la cabeza es porque lo están acusando de predicar en contra de la ley de Moisés. Y él dice, bueno, les voy a demostrar que no tengo nada, porque ese no es él no está predicando en contra. Lo único que les está diciendo, esto ya no es lo verdaderamente importante ahora que estamos en Cristo. Estamos en un nuevo pacto, que desde mi punto de vista yo creo que él fue el que escribió Hebreos, pero bueno, hay mucha controversia al respecto sobre eso. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Aquí está clarísimo, porque delante de Dios, por medio de Pablo, lo que está diciendo acá no es que es una cuestión tanto de observancia, sino de intención. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Una observancia religiosa y legalista? ¿Eso hay en tu corazón? ¿O tu intención es, todavía lo voy a seguir haciendo porque quiero darle gloria a Dios? Ahora, ¿qué hay en tu corazón? Tú no lo quieres observar, ya entendiste que estás en el nuevo pacto. ¿Qué hay en tu corazón? Darle a gloria a Dios por medio de mi libertad en Cristo. ¿Sí ve? Tanto el que observaba el día como el que no lo observaba, si su intención era glorificar a Dios, hazlo. Pero debes de estar convencido en tu propia mente. Hazlo en fe, porque todo lo que no viene de fe es pecado. No había ninguna mala intención ni en el que lo observaba, ni en el que no lo observaba. Entonces Pablo le dice, denle, está bien. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Todo lo hacían para el Señor. Era el Señor el que era soberano en la conciencia tanto del débil como del fuerte. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, pues del Señor somos. En otras palabras, o en pocas palabras, vivamos en santificación porque del Señor somos. Todo lo que vas a hacer, seas débil, seas fuerte, hazlo porque quieres parecerte más a Cristo. Porque esa es la santificación. La santificación, hermanos, es tratar de parecernos más a Cristo. Y les dice lo último ahí en esos versos, porque Cristo para esto murió y resucitó. Cristo para esto murió y resucitó. Tanto el cristiano débil como el fuerte son hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo. Y esto hace entonces que Dios sea el soberano de nuestras vidas y que todo lo que tratemos de hacer, sea en nuestra fortaleza o en nuestra debilidad, siempre es cómo da gloria a Dios esto. Quiero agradar a Dios con esto. Y por último, la cuarta razón, solo el Señor juzgará a cada creyente, verso 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí lo que habla, hermanos, es de que en el tribunal de Cristo, ninguno hará el papel de Cristo. O sea, yo no voy a hacer el papel de Cristo en el tribunal de Cristo. ¿Quién va a hacer el papel de Cristo? Él mismo va a juzgar a cada creyente en su tribunal. Por eso dice que acá en la tierra, mientras nosotros estemos en la iglesia, hermano, el débil y el fuerte deben de tenerse esa unidad, esa paciencia, esa tolerancia. Note, hermano, que no está hablando de que, no juzguen a nadie en la iglesia. No dice eso, porque así es como alguien lo puede entender. No, ahí dice que no juzguemos a nuestros hermanos, que dejemos ese trabajo a Cristo. El contexto es que está hablando del juicio del tribunal de Cristo, número 1. Número 2, el contexto de no juzgar es de no juzgar la libertad cristiana de otro hermano. Pero sí podemos juzgar cuando ese hermano abusó de su libertad cristiana quizás, o más bien vive en un libertinaje constante que te hace llegar a la conclusión
de que si la Biblia te dice que por sus frutos lo conocerás, es mal árbol. O sea, porque si sacamos de contexto esto, entonces alguien va a decir, yo voy a cometer adulterio, me voy a ir a emborrachar, voy a ir a asaltar un banco. La Biblia dice que el que me va a juzgar en el tribunal es Cristo. No me digan nada. No, eso está mal. Y perdonen, hermanos, que yo sea tan incisivo en estas cosas, pero es bueno siempre aclarar estas cosas. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Cada vez que llegamos a la Biblia y nos dice algo, hay que explicarlo. Y hay que aclararlo, hermanos. Lo que quiere decir es que cuando tú llegues al tribunal de Cristo, tú vas a dar cuenta por tus pecados. Tú vas a dar cuenta por tu vida, no por la vida de otra persona. Eso es lo que significa esto, hermanos. Será entonces un juicio donde cada creyente dará cuentas de sí, no por otro. Y eso es lo que quiere decir acá. Entonces, mientras llegamos ahí, hermanos, al tribunal de Cristo, lo que la Biblia aconseja es que cuidemos la unidad. El débil crece, da frutos. Desea la leche espiritual no adulterada, crece, lee la palabra, da frutos. El fuerte, ten cuidado, no te vayas a abusar de la libertad. Sé humilde, no condenes al débil. El débil, no juzgues al fuerte, no andes diciendo que el fuerte es un libertino, porque no es libertinaje, está dentro de la libertad, solamente que tú no entiendes qué es libertad, porque no has crecido. ¿Sí? Y quiero cerrar con un consejo final, hermano, y es que este antagonismo de cristianos fuertes y débiles es muy grave, ponga mucha atención, cuando se da en el matrimonio. Ahí se vuelve un problema. O sea, yo puedo tener diferencias porque soy fuerte con otro débil de la iglesia y podemos tener algunas diferencias en forma de pensar, pero ya cuando esa diferencia viene con mi cónyuge, porque mi cónyuge es débil y yo soy fuerte, eso crea muchos problemas. Y entonces aquí viene el consejo. Por lo general los hombres nos queremos acabar todo lo que tenga que ver con Dios, la Biblia, libros, y crecer y orar y aprender y ver prédicas y empezamos a correr en nuestra vida espiritual. Yo quiero crecer, yo quiero ser fuerte, pero en esa carrera muchas veces no te das cuenta que tu pareja se está quedando muy atrás. Y entonces llega el día en que se ponen a platicar de doctrina y resulta que ella no cree igual que tú. Y dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú estás mal en eso. O no, mira, voy a hacer uso de mi libertad cristiana en esto. No, eso es pecado. Y empiezan a surgir los problemas. Entonces el consejo aquí, hermanos, es que nosotros como hombres velemos también por el crecimiento espiritual de nuestras mujeres. Que veamos que ellas también están leyendo, que ellas también leen la palabra, que ellas también oran, que ellas también están creciendo, para que tengamos un mismo entendimiento. Yo he conocido casos de parejas que el hombre es muy fuerte espiritualmente y la mujer muy débil, y empiezan a tener diferencias irreconciliables en cuestiones de libertad cristiana y de doctrina que pueden acabar hasta divorciados. Entonces eso es un problema, y el consejo es para los hombres: siempre cuiden a sus esposas, que ellas estén leyendo la Biblia, que ellas oren, que ellas estén bien espiritualmente también. Y digo hombres porque es nuestro deber, ¿no? Es el deber del hombre hacer eso. Estaría mal si yo le dijera, hermana, usted cuide a su marido, que lea la Biblia, que ore, porque ese no es el diseño de Dios. Sería tanto como que la iglesia estuviera cuidando a Cristo, que Cristo ande bien espiritualmente. ¿Se imagina esa aberración? Que nosotros como iglesia digamos, a saber cómo andará Cristo espiritualmente. No, si Él es el que nos sustenta a nosotros con su palabra y nos lava con su palabra y nos lava en su sangre, hermanos. Por eso el varón tiene que hacer el papel de Cristo en su casa y de modelar a Cristo y de velar por la pureza y santificación de su esposa. Vamos a orar.